El sol matutino teñía de cobre y oro las colinas de Nuevo México cuando Samuel Fletcher salió a caballo para arreglar lo que debería haber sido un simple poste roto. Llevaba su caja de herramientas, un termo de café negro y la misma determinación serena que lo había mantenido con vida durante 15 años de rancho solitario. Lo que encontró, en cambio, destrozaría sus muros de aislamiento cuidadosamente construidos y lo obligaría a elegir entre la seguridad de la indiferencia y la peligrosa misericordia de la compasión humana. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. En las botas de Samuel Fletcher tocaban el suelo de madera de su cabaña exactamente a las 5:30 cada mañana, igual que durante los últimos 8 años. La rutina nunca variaba. Primero el café, espeso y amargo como para despertar a los muertos. Luego pan y carne en conserva, de pie junto a la ventana de la cocina, observando el horizonte en busca de cambios de tiempo o visitantes indeseados. A las 6:15, vestía vaqueros desgastados y una camisa de franela que había vivido demasiadas estaciones, pero que aún se mantenía intacta. A las 6:30 estaba afuera. El rancho Copper Ridge se extendía por 1,200 acres de desierto alto y bosque de pinos, bordeado por tierras federales al norte y la reserva Apache de San Carlos al este. Samuel había elegido esta ubicación deliberadamente cuando compró la propiedad con su paga de baja militar, tan remota que los vecinos estaban a un día de viaje, tan aislada que el pasado no podía seguirlo a casa. Lo había construido todo, él mismo en la cabaña, sólida y cuadrada, con gruesos muros y pequeñas ventanas, el granero, lo suficientemente grande para sus 6 caballos, y las pocas cabezas de ganado que tenía, el gallinero, el ahumadero, el taller donde reparaba sillas de montar y herramientas. Cada tabla había sido cortada por sus manos, cada clavo clavado por su martillo. Era una fortaleza camuflada en una granja, y así era exactamente como la quería. A los caballos relincharon suavemente al acercarse al corral. Ranger, su caballo castrado ruano, levantó la cabeza y resopló a modo de saludo. Samuel lo había rescatado de un comerciante que lo había golpeado casi hasta la muerte. A Ranger le había llevado 2 años dejar de inmutarse cuando Samuel levantaba la mano, pero ahora el animal era su compañero más fiel. Se entendían, él y el caballo. Ambos llevaban cicatrices más profundas que la carne. Samuel alimentaba al ganado con una eficiencia demostrada, revisando a cada animal para detectar lesiones o enfermedades. La rutina lo tranquilizaba y daba estructura a días que, de otro modo, se extenderían eternamente en la memoria. Había aprendido en la guerra que el tiempo ocioso era el enemigo. Una mente sin nada que hacer se llenaría de cosas que sería mejor dejar enterradas en el ganado. Pastaba tranquilamente en los pastos cercanos. Razas Hereford rojas que prosperaban en el clima desértico. Samuel las contó automáticamente. Un hábito arraigado tras años de minuciosa vigilancia. 23 cabezas, todas contabilizadas. El recuento importaba porque cada animal faltante podía significar ladrones, depredadores o una brecha en sus límites cuidadosamente mantenidos después del desayuno. Samuel recorrió el perímetro de su propiedad, siguiendo las cercas y comprobando si había daños. El aire de la mañana era fresco, con la promesa del otoño, y traía consigo el aroma de la savia de pino y la hierba seca. A lo lejos, el borde mogallón se alzaba como un muro contra el cielo, con sus acantilados reflejando la luz del amanecer. Este era un país hermoso, duro pero honesto, y encajaba a la perfección con su temperamento. Había heredado las tierras de su padre en Kansas, unas ricas tierras de cultivo que podrían haberlo enriquecido. En cambio, las vendió y usó el dinero para comprar este remoto territorio de Nuevo México. La gente del pueblo lo llamaba loco, decía que nadie podía ganarse la vida en una tierra tan pobre. No entendían que ganarse la vida no era lo importante, sobrevivir sí lo era. Sobrevivir sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que fingir que la guerra no lo había vaciado y dejado algo más en su lugar. En el poste roto de la cerca estaba en el límite este de su propiedad, donde sus tierras colindaban con la reserva. Samuel lo había notado hacía 3 días, pero no había sentido la urgencia de arreglarlo de inmediato. Nada en la reserva representaba una amenaza para su ganado, y los apaches eran tan reservados como él. Tenían sus propias dificultades, sus propias razones para evitar el contacto con los colonos blancos. Samuel comprendía el aislamiento. Lo había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Había construido toda su vida en torno al principio de que otras personas le traían complicaciones que no podía permitirse. La guerra le había enseñado que preocuparse por los demás era un lujo que podía costarle la vida. Mejor mantener un perfil bajo, ocuparse de sus propios asuntos, y no confiar en nadie más que en uno mismo. Había estado comprometido una vez
antes de la guerra. Mary Beth Hartwell, la hija del predicador de cabello rubio y una risa que iluminaba cualquier habitación. Lo esperó durante el primer año de lucha, escribiéndole cartas que olían a lavanda y hablaban de planes de boda y del hogar que construirían juntos, pero las cartas dejaron de llegar después de Bull Run. Después de que llegara a Kansas la noticia de lo que la unidad de Samuel había hecho en los bosques a las afueras de Manassas, nunca la culpó por irse. Se merecía algo mejor que un hombre que se despertaba gritando y no soportaba que lo tocaran. Cuando por fin llegó a casa, con 2 dedos faltantes en la mano izquierda y con metralla en el hombro que aún le dolía con las tormentas, ella ya estaba casada con el hijo del banquero. Se cruzaron una vez en la calle, y ella lo miró como si fuera un fantasma. Quizzes-Low era, la caja de herramientas tintineaba suavemente mientras Samuel caminaba, con su peso familiar contra su cadera. La había construido él mismo con roble y herrajes de latón, con compartimentos para diferentes herramientas y un doble fondo donde guardaba la munición de repuesto. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, y Samuel había aprendido que la preparación marcaba la diferencia entre vivir y morir. Se detuvo en la cima de una pequeña colina, contemplando sus dominios. La tierra se extendía en suaves olas doradas y verdes, interrumpidas por bosques de enebros y robles. Un halcón de cola roja sobrevolaba en círculos, aprovechando las corrientes térmicas con perezosa gracia. Este era su mundo, controlado y predecible, libre del caos que inevitablemente traían otras personas. Samuel tuvo vecinos una vez, una familia apellidada Morrison que se había establecido a unos 8 kilómetros al oeste. Buena gente, trabajadora, con 3 hijos pequeños y el sueño de construir algo duradero. Samuel los ayudó una vez cuando su pozo se secó, yendo con barriles de agua y quedándose para ayudar a cavar uno nuevo. Por un instante, recordó lo que se sentía al formar parte de algo más grande que él mismo. Pero los vecinos significaban obligaciones, significaban tener que asistir a las reconstrucciones del granero y a las reuniones sociales de la iglesia. Significaban tener que explicar por qué a veces no hablaba durante días seguidos. Significaban fingir ser normal cuando la normalidad era un país que ya no podía encontrar en ningún mapa. Los Morrison finalmente se dieron por vencidos y regresaron al este, derrotados por la sequía y el aislamiento. Samuel vio desaparecer su carreta en el horizonte y solo sintió alivio en él. Poste roto de la cerca había sido dañado por un rayo durante la última gran tormenta. La madera estaba partida a lo largo, sujeta solo por las grapas de alambre que sujetaban la cerca. No tomaría mucho tiempo reemplazarla. Quizás 1 hora de trabajo con las herramientas adecuadas. Samuel planeaba desenterrar el poste viejo, colocar uno nuevo en concreto y volver a tensar el alambre. Un trabajo sencillo y directo que le mantendría ocupado y la mente en calma. Llevaba todo lo necesario en la caja de herramientas y las alforjas. Un poste de repuesto que había cortado de pino y tratado con creosota, una bolsa de mezcla para hormigón, excavadoras, para postes, alicates y grapas. El trabajo terminaría al mediodía, lo que le dejaba la tarde para otras tareas de mantenimiento. Siempre había algo que arreglar en un rancho, siempre algún pequeño problema que requería atención. Samuel llegó a la cerca dañada y dejó sus herramientas, analizando el trabajo que tenía por delante. El poste se había partido limpiamente, lo que facilitaría su extracción. El alambre seguía tenso e intacto, sujeto por los postes vecinos. Podía cortarlo, retirar el poste roto y colocar el nuevo antes de que el hormigón se endurecieran. La mañana aún era fresca, pero Samuel sentía la promesa del calor en el aire. Por la tarde la temperatura alcanzaría los 27 grados, caluroso para octubre, en las tierras altas. Titus Moros trabajaba mejor en las horas frescas, cuando su mente estaba más despejada y sus manos más firmes. Empezó cortando el alambre del poste dañado, enrollándolo con cuidado para reutilizarlo. El rítmico corte de los alicates era el único sonido en la vasta quietud, acompañado por el lejano graznido del halcón y el susurro del viento entre la hierba. Esta era la clase de soledad que le había salvado la cordura, la clase de paz que el dinero no podía comprar. Samuel había luchado en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra, desde Bull Run hasta Antietam y el infierno de Fredericksburg. Había visto cosas que nadie debería ver. Había hecho cosas que nadie debería tener que hacer. El ejército lo había llamado héroe, le había condecorado con medallas y le había dicho que su país estaba agradecido. Pero la gratitud no pudo silenciar las voces de los muertos que susurraban en sus sueños. No pudo lavar la sangre de sus manos, ni hacerle olvidar el peso del rifle en sus brazos. Los excavadores de hoyos se abrían paso en la tierra dura con una fuerza satisfactoria. Samuel trabajaba a un ritmo constante, aflojando el hormigón alrededor del viejo poste hasta que pudo ser levantado. El trabajo físico se sentía bien, honesto y limpio como nunca antes lo había sido en una pelea. Allí, su fuerza servía para crear en lugar de destruir,
para construir en lugar de derribar. Mientras trabajaba, la mente de Samuel divagaba hacia las preocupaciones prácticas de la vida en el rancho. Se acercaba el invierno y necesitaba abastecerse para los largos meses que le esperaban, heno para los caballos, comida en conserva para él, municiones para cazar y protegerse. El pueblo más cercano era Pine Valley, a 2 días de viaje al sur, y solo viajaba cuando era absolutamente necesario. Los habitantes del pueblo lo conocían como un hombre reservado, que pagaba sus cuentas al contado y nunca causaba problemas. Lo llamaban Samuel Fletcher, aunque ese no era su nombre de nacimiento. El hombre que había sido antes de la guerra estaba tan enterrado como los amigos que dejó en aquellos lejanos campos de batalla. Samuel Fletcher era a quien había elegido ser, y el rancho Copper Ridge era el lugar donde había elegido plantar cara a un mundo que no tenía cabida para soldados destrozados. Tenía 32 años y se sentía el doble de viejo. La guerra le había robado la juventud, la inocencia y la fe en la bondad fundamental de la humanidad. Lo que quedaba era más duro y frío, templado por el fuego y la pérdida hasta convertirse en algo capaz de sobrevivir, pero no de vivir del to-do. Se decía a sí mismo que sobrevivir era suficiente, que pedir más era la clase de debilidad que hacía que la gente muriera. El poste viejo se desprendió con un chasquido satisfactorio, y Samuel lo apartó para la pila de quema. El agujero estaba limpio y recto, listo para su reemplazo. Mezcló el concreto en un balde, agregando agua hasta que alcanzó la consistencia adecuada. El nuevo poste encajó fácilmente, a plomo y sólido, listo para sostener el alambre durante décadas. Samuel estaba tendiendo el primer hilo de alambre cuando lo oyó en un sonido ajeno a su mundo cuidadosamente organizado. Una voz de mujer tensa por el dolor y el miedo, gritando en un idioma que no reconocía. El sonido provenía del lado de la cerca que daba a la reserva, más allá de la línea de robles que marcaba el límite entre su tierra y la de ellos. Quedó paralizado, con el alicate a medio levantar, y su instinto le gritaba que se ocupara de sus asuntos y se marchara. Lo que ocurriera allí no era asunto suyo, tenía sus propios problemas, sus propios demonios con los que luchar. Los problemas ajenos eran un lujo que no podía permitirse, una complicación que podía destrozar la frágil paz que había construido en ese remoto rincón del mundo. Pero la voz volvió a sonar, más débil ahora, pero inequívocamente desesperada. Y a pesar de todo lo que había aprendido sobre la sabiduría del aislamiento, a pesar de todos sus muros cuidadosamente construidos, Samuel Fletcher se encontró dejando sus herramientas y caminando hacia el sonido de otro ser humano. Necesidad. Samuel se abrió paso entre los robles achaparrados, cuyas ramas retorcidas se le enganchaban en la camisa y le arañaban los brazos. La voz de la mujer se había silenciado, lo que le preocupaba más que sus gritos. El silencio podía significar muchas cosas allí, y la mayoría eran malas. Se movía con cuidado, dando cada paso con la cautela deliberada que lo había mantenido con vida durante 3 años de guerra. La tierra de la reserva más allá de su cerca estaba técnicamente prohibida para él, un límite impuesto por la ley federal y décadas de desconfianza entre apaches y colonos blancos. Pero las leyes parecían distantes e irrelevantes comparadas con la desesperación que había percibido en esa voz. El paisaje cambió sutilmente al adentrarse en territorio apache. La hierba se volvió más silvestre, sin pastoreo de ganado, y los árboles se agrupaban con mayor densidad a lo largo del lecho seco de un arroyo que serpenteaba por el terreno como una cicatriz. Samuel siguió el sonido que recordaba, adentrándose en un territorio que nunca había explorado a pesar de haber vivido junto a él durante 8 años. La encontró en una depresión natural, junto al arroyo, oculta bajo las ramas colgantes de un enorme álamo. Era una apache de unos 20 años, con el pelo largo y negro enmarañado por el sudor y la suciedad. Su vestido de piel de ciervo estaba manchado de sangre y fluidos del parto, y su rostro estaba contorsionado por un dolor que trascendía el sufrimiento físico. Estaba claramente en la fase final del parto, y completamente sola. Samuel se detuvo a 9 metros de distancia, moviendo instintivamente la mano hacia la pistola que llevaba en la cadera, antes de obligarla a retroceder. La mujer aún no lo había visto, concentrada por completo en la abrumadora experiencia de traer vida al mundo. Ya podía darse la vuelta, regresar a su cerca y fingir que no había oído nada. Este no era su problema, no era su responsabilidad. Pero, mientras él observaba, ella lanzó un grito gutural que denotaba agotamiento y terror, y Samuel se encontró dando un paso adelante en lugar de retroceder. La mujer abrió los ojos de golpe al oírlo acercarse, y se arrastró hacia atrás contra el tronco del árbol, con una mano buscando un cuchillo en su cinturón. Tranquila, dijo Samuel, levantando ambas manos para indicar que estaba desarmado. No voy a hacerte daño. Habló en inglés, sabiendo que quizá ella no lo entendiera, pero esperando que su tono transmitiera sus intenciones mejor que sus palabras. La mujer lo miró fijamente con sus ojos oscuros, que albergaban generaciones de sospecha justificada.
Los hombres blancos significaban soldados, comerciantes, agentes del gobierno, y ninguno de ellos aportaba nada bueno al pueblo apache. Dijo algo en su propio idioma, cortante y autoritario, probablemente diciéndole que se fuera. Pero Mike hablaba, otra contracción la agarró, y se dobló en dos con un grito que era mitad dolor, mitad oración. Samuel ya había presenciado partos antes. En la granja donde creció y durante la guerra, cuando sus compañeras de campamento dieron a luz, en hospitales de campaña. Sabía lo suficiente como para reconocer que esta mujer estaba en serios problemas. Estaba demasiado agotada, llevaba demasiado tiempo de parto, y había complicaciones que él ni siquiera podía comprender. Sin ayuda moriría. Y su hijo con ella. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Me llamo Samuel, dijo, sentándose lentamente sobre sus talones para parecer menos amenazante. En vivo justo ahí. Señaló hacia su propiedad. Quiero ayudarte, Ann. La mujer lo observó con otra oleada de dolor, sopesando sus opciones con la desesperación calculada de quien se ha quedado sin alternativas. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un inglés mal hablado, cada palabra cuidadosamente elegida. ¿Ayudaste? ¿Por qué? Era una pregunta justa, una que Samuel no podía responder ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué arriesgarlo todo por un desconocido? ¿Por qué involucrarse en algo que podría traerle alguaciles federales, guerreros, apaches y complicaciones que había pasado 8 años evitando? Porque necesitas ayuda, dijo finalmente. Y aquí estoy. Pareció considerarlo y asintió. Bebé. Ya vienen, algo va mal. Su inglés era limitado, pero lo suficientemente claro como para transmitir la urgencia de la situación. Ann. Samuel se acercó, deteniéndose justo fuera de su alcance. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? 2 bebés, dijo, apretándose las manos contra el vientre hinchado. Gemelos. El primero está atascado, no puede pujar. Lo miró con ojos que cargaban con el peso de decisiones imposibles. ¿Si muero? ¿Te llevas a los bebés? ¿Los proteges? La petición golpeó a Samuel como un puñetazo. Le pidió que se hiciera responsable de los niños, que cuidara de seres humanos indefensos que dependerían completamente de él. Todo en su vida, cuidadosamente construida, se rebelaba contra la idea. No podía hacerse responsable de los niños. Apenas podía cuidar de sí mismo, pero al mirarla a la cara, al ver el amor maternal que trascendía su propio miedo a la muerte, Samuel se oyó decir: no van a morir. Vamos a ayudar a ambos a superar esto. El nombre de la mujer era Aiyana, que significaba flor eterna en su idioma. Se lo dijo durante un breve respiro entre contracciones, quizá queriendo que alguien supiera quién era antes de morir. Viajaba sola, huyendo de algo que no quería nombrar, cuando los dolores de parto comenzaron hacía 2 días. Se había escondido allí junto al arroyo, con la esperanza de dar a luz sin contratiempos, pero los bebés no cooperaban. Ann. Samuel no tenía formación médica más allá de la atención básica en el campo de batalla, pero entendía lo suficiente sobre partos como para saber que los gemelos podían ser complicados incluso en las mejores circunstancias. Allí, sin médicos, sin suministros y sin experiencia, la situación era potencialmente fatal para los 3. El primer bebé está mal, explicó Aiyana durante otra pausa. Primero los pies. En mi pueblo la curandera sabría qué hacer, pero ella es. Su voz se fue apagando, perdida en el dolor y el recuerdo. Samuel intentó recordar todo lo que había aprendido sobre partos de nalgas, observando animales de granja. A veces era posible girar al bebé y colocarlo en la posición correcta con una manipulación cuidadosa. A veces, simplemente había que ayudarlo a liberarse, confiando en la suerte y la providencia. Y a veces todos morían. Déjame ayudarte, dijo, acercándose. Dime qué hacer. Aiyana lo miró un buen rato y asintió. Lávate las manos en el arroyo, tan limpias como puedas. Ann. Samuel corrió al agua, frotándose las manos con arena y agua del arroyo, hasta que se las dejó en carne viva. Cuando regresó, Aiyana respiraba con dificultad, preparándose para otra contracción. Cuando sientas dolor, dijo, busca los pies del bebé. Intenta ayudarlo a girar. La siguiente hora fue distinta a todo lo que Samuel había experimentado, ni en guerra ni en paz. Trabajó con Aiyana contracción tras contracción, guiando sus manos por sus instrucciones y su propia intuición desesperada. Gradualmente, de forma imposible, el primer bebé comenzó a girar, respondiendo a sus esfuerzos conjuntos. Está funcionando, dijo Samuel con asombro en la voz. Ya puedo sentir la cabeza. Tira suavemente, jadeó Aiyana. Cuando yo empuje, tú tiras en la primera bebé.
emergió entre un torrente de fluido y sangre. Una niñita de rasgos y pulmones perfectos que anunció su llegada al mundo con llantos de indignación. Samuel la atrapó instintivamente acunando la resbaladiza y preciosa vida en sus manos callosas. Una hija, dijo con la voz cargada de una emoción que no había sentido en años. Esa hermosa Nayana sonrió a pesar del cansancio, extendiendo la mano hacia la bebé. Dámela, ya viene la segunda. En el segundo parto fue más fácil, gracias a la ayuda de su hermana. Otra niña, un poco más pequeña, pero igual de expresiva, llegó al mundo con las manos inexpertas pero dispuestas de Samuel, listas para recibirla. 2 gemelas, idénticas en todo, salvo por la diminuta marca de nacimiento. En el hombro izquierdo de la segunda bebé, Samuel se encontró mirando a los 2 bebés, abrumado por su fragilidad y perfección. Eran tan pequeños, tan completamente dependientes, y habían llegado al mundo con solo un soldado destrozado y su madre exhausta para protegerlos. La responsabilidad era aterradora y profunda. Necesitan nombres, dijo Ayanna, sosteniendo a las 2 bebés contra su pecho. Nombres fuertes para niñas fuertes. Es tu decisión, dijo Samuel. Tú eres su madre. Pero Ayanna negó con la cabeza. Si me pasa algo, los criarás. Deberías elegir sus nombres también. Samuel protestó, pero Ayanna insistió. Gunt. Eligieron nombres que honraban ambas culturas, Anlilis y Rosey en inglés, Itzel e Exchel en apache, que significan arcoíris y diosa de la luna. Los bebés llevarían ambos nombres, ambas herencias, ambas posibilidades para su futuro. A medida que avanzaba la tarde, Samuel improvisó el cuidado de la nueva familia. Usó su camisa para preparar mantas limpias para los bebés, recogió pasto seco para la cama y trajo agua fresca del arroyo. Ayanna estaba débil pero alerta, amamantando a los gemelos y observando a Samuel con curiosidad. No eres como los demás hombres blancos, observó. No me preguntas por qué estoy sola ni de dónde vengo. Samuel se recostó contra el otro lado del árbol, dándole espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para ayudarla si era necesario. Todos tenemos razones para estar donde estamos. Normalmente, no son buenas razones para hablar de ellas. Hablas como alguien que sabe lo que es huir, tal vez sí. Se sentaron en un silencio reconfortante, observando a los bebés dormir y escuchando al arroyo susurrar sus antiguos secretos. Samuel sintió que algo se transformaba en su interior, que los muros que había construido se resquebrajaban bajo el peso de una responsabilidad inesperada y una ternura imposible. Estos niños lo habían cambiado todo, y apenas tenían horas de vida. Al caer la noche, las fuerzas de Ayanna empezaron a flaquear. Los partos la habían dejado exhausta y perdía sangre a un ritmo que asustaba a Samuel. Se puso pálida y fría, respiraba con dificultad, pero sus ojos permanecían fijos en sus hijas. Debes prometerme algo, susurró con voz apenas audible. Cuacua. Cosan sí, los guerreros apaches vienen a buscarme. Diles que los bebés murieron conmigo. Diles que no hay niños que encontrar. ¿Por qué? ¿De qué huyes? Ayanna cerró los ojos. Mi esposo era un jefe guerrero que quería asaltar asentamientos y matar familias blancas. Me negué a permitir que usara a nuestros hijos como armas de guerra. Cuando hablé en su contra en el consejo, me declaró traidora a nuestro pueblo. Miró a los bebés dormidos. Los mataría antes que dejarlos vivir en paz con los blancos. ¿Entiendes? Samuel lo entendía perfectamente. La política, la ideología, las certezas fatales que impulsaban a los hombres a destruir lo que no podían controlar. Te lo prometo, dijo, pero estarás bien. Vas a criar a estas niñas tú mismo, Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Samuel pudo ver la verdad en la fuerza menguante de Ayanna, en el creciente charco de sangre debajo de ella, en la forma en que sostenía a sus hijas como alguien que se preparaba para decir adiós para siempre. En el sol se ponía tras el álamo cuando Ayanna exhaló su último aliento. Con las manos aún acariciando a sus hijas dormidas, Samuel se sentó en la creciente oscuridad, sosteniendo 2 pequeñas vidas en sus brazos, y comprendió que su ordenado mundo de aislamiento y autoprotección acababa de terminar para siempre. A lo lejos, llevado por el viento de la noche, escuchó el sonido de los caballos acercándose desde la reserva, sus cascos cada vez más fuertes a medida que cabalgaban hacia el arroyo donde un hombre blanco ahora sostenía el futuro de 2 niños apaches en sus manos. Samuel contó 5 caballos por el ruido de sus cascos, quizás 6, avanzando a paso firme en la oscuridad. Los guerreros apaches no cabalgaban con cuidado, sobre todo en sus tierras de noche. Estaban rastreando algo, o a alguien, y Samuel tenía el presentimiento de que sabía exactamente lo que buscaban. Miró a los bebés gemelos que dormían contra su pecho, sus diminutos cuerpos cálidos y confiados en el círculo de sus brazos. Lily se movió ligeramente, emitiendo suaves sonidos que podían convertirse en llantos si él no tenía cuidado. En la quietud de la noche del desierto,
Hasta el más mínimo ruido se oía a kilómetros de distancia. El cuerpo de Ayanna yacía, en paz bajo el álamo, con el rostro sereno en la muerte. Samuel le había cerrado los ojos y le había puesto las manos sobre el pecho, pero no había tenido tiempo para nada más. Los jinetes que se acercaban se habían encargado de ello. Ahora se enfrentaba a una decisión imposible: intentar esconderse con los bebés y esperar que los guerreros pasaran de largo, o intentar regresar a su propiedad antes de que lo encontraran. Ambas opciones parecían desesperadas. Los bebés eran demasiado pequeños para viajar lejos, y sus llantos delatarían cualquier escondite. Pero quedarse allí significaba que los descubrirían con seguridad, y Samuel dudaba que las advertencias de Ayanna sobre su esposo fueran exageradas a los jefes. Guerreros no se convertían en tales por mostrar compasión a sus enemigos. Los cascos se acercaban cada vez más. Samuel calculó que faltaban unos 10 minutos para que los jinetes llegaran al arroyo. Tomó una decisión con la frialdad que lo había convertido en un buen soldado. Intentaría llegar a su cabaña. Los bebés podrían sobrevivir al viaje, y en su casa tenía armas, provisiones, y la ventaja de un terreno conocido en Samuel envolvió a los gemelos con lo que le quedaba de camisa, creando un portabebés improvisado que le dejaba las manos libres. Los bebés protestaron suavemente ante el movimiento, pero no lloraron. Quizás presentían el peligro o quizás el cansancio del parto los mantuvo tranquilos. En cualquier caso, estaba agradecido. Echó una última mirada a Ayanna, grabando su rostro en la memoria. «Los mantendré a salvo», susurró. «Lo prometo». El viaje de regreso a su cercado se sintió como el kilómetro más largo de su vida. Samuel se movía en la oscuridad con sigilo experto, evitando la maleza seca y las piedras sueltas que pudieran delatar su presencia. Los bebés permanecieron afortunadamente tranquilos, arrullados por el ritmo de sus movimientos y el calor de su cuerpo. Tras él, el sonido de caballos llegó hasta el arroyo. Oyó voces que hablaban en apache, bajas y urgentes. Habían encontrado el cuerpo de Ayanna. Samuel aceleró el paso, sabiendo que tenía como máximo unos minutos antes de que lo encontraran. Llegó a su cerca y se coló por el hueco que había abierto antes, de vuelta a su tierra. Pero los límites de la propiedad no significaban nada para los hombres que buscaban lo que consideraban justicia. Si los apaches querían seguirlo, ninguna ley federal los detendría. La única protección real de Samuel residía en las armas y la posición defensiva que ofrecía su cabaña a los bebés. Empezaron a quejarse mientras cruzaba el terreno abierto entre la cerca y sus edificios. Tenían hambre, frío y estaban confundidos por la conmoción de su primer día de vida. Samuel intentó consolarlos sin perder el ritmo, pero las necesidades infantiles no se detuvieron ante las emergencias de los adultos. «Sí», susurró, sintiéndose impotente e incapaz. «Ya casi llegamos. Aguanta un poco más». Llegó a la cabaña y forcejeó con el pestillo de la puerta, con las manos temblorosas por el cansancio y la adrenalina. Dentro encendió una lámpara y empezó a reunir provisiones con una eficiencia desesperada: mantas para los bebés, municiones para sus armas, comida y agua para lo que podría ser un largo asedio. Los gemelos lloraban, hambrientos y asustados. Samuel no tenía leche para ofrecerles, ni experiencia en el cuidado infantil más allá del parto de emergencia que había asistido. Intentó darles gotas de agua de su dedo, los envolvió en mantas más suaves, los abrazó contra su pecho donde podían oír los latidos de su corazón. Nada funcionó. La mente de Samuel repasaba las posibilidades. El pueblo más cercano estaba a 2 días de distancia, demasiado lejos para llegar con recién nacidos. Su vecino más cercano era Morrison Place, abandonado durante 3 años. Literalmente, no había nadie en 80 kilómetros a la redonda que pudiera ayudarlo a cuidar a 2 bebés. Suponiendo que pudiera mantenerlos vivos tanto tiempo, el sonido de caballos acercándose lo devolvió a la realidad. Habían seguido su rastro, tal como él sabía que lo harían. Samuel apagó la lámpara y se acercó a la ventana, mirando por un resquicio entre las cortinas. 6 jinetes estaban sentados en sus caballos en su patio, con los rostros pintados con símbolos de guerra que brillaban a la luz de la luna. El hombre del centro era más corpulento que los demás, y llevaba un tocado de guerra que lo identificaba como jefe. Incluso en la oscuridad, Samuel percibía el poder y la autoridad en su porte. Este debía ser el esposo de Ayanna, el jefe de guerra del que había huido, el hombre que mataría a sus propias hijas antes que verlas criadas por Blanco Samuel Fletcher. Gritó el jefe en inglés. «Sabemos que estás dentro. Sabemos que tienes algo que nos pertenece». Samuel permaneció en silencio, con los bebés apretados contra su pecho. Se habían calmado, quizá percibiendo la tensión, o quizá sucumbiendo finalmente al agotamiento de su traumático parto. «Me llamo Lobo Negro», continuó el jefe. «Busco a mi esposa y a los hijos que lleva dentro. Sé que pasó por aquí. Sé que la encontraron,
Samuel seguía sin decir nada. Su instinto le decía que negociara, que intentara salir de esta confrontación con palabras. Pero las últimas palabras de Ayanna resonaban en su memoria. Diles que los bebés murieron conmigo. Ella conocía a su marido mejor que nadie. Si creía que mataría a los niños, Samuel tenía que confiar en su juicio. Estás cometiendo un error. Hombre blanco, dijo Lobo Negro con voz endurecida, devuelve lo que es mío y te salvarás. Continúa con esta estupidez y morirás con ellos en la seguridad. Despreocupada en la voz del jefe le heló las venas a Samuel. Este no era un hombre que profería amenazas vacías. Lobo Negro había venido dispuesto a matar. Y lo cumpliría si no conseguía lo que quería. Uno de los otros guerreros dijo algo en apache, señalando hacia la casa. Lobo Negro asintió y volvió a alzar la voz. Podemos oler la sangre del parto en ti, Fletcher. Sabemos que estabas allí cuando nacieron los niños. ¿Dónde están? A Samuel se le secó la boca. Se había lavado las manos en el arroyo, pero al parecer no lo suficiente. El apache podía rastrear tanto por el olfato como por la vista, y aún conservaba la evidencia del nacimiento de los gemelos. Encontré a tu esposa junto al arroyo, respondió Samuel con voz firme a pesar del corazón acelerado. Ya estaba muerta cuando llegué. Sus 2 bebés murieron con ella. Mientes, gruñó Lobo Negro. Muéstrame sus cuerpos. Samuel había anticipado esta exigencia. Los enterré. Les di una tumba digna. Tu esposa merecía ese respeto. Hubo una larga pausa mientras Lobo Negro reflexionaba sobre esto. Samuel podía oír al jefe hablando en voz baja con sus guerreros, en voz demasiado baja para entenderlos. Los bebés se agitaron contra su pecho, y rezó para que se quedaran callados un poco más. Nos llevarás a esta tumba, dijo finalmente Lobo Negro. Ahora Samuel sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. No había tumba, por supuesto. No había tenido tiempo de enterrar a nadie. Apenas el suficiente para escapar con los niños vivos. Si guiaba a los apaches de vuelta al arroyo, descubrirían su mentira de inmediato. Pero negarse sería igual de condenatorio. Está demasiado oscuro, dijo Samuel, ganando tiempo. Te llevaré al amanecer. Te doy mi palabra. Lobo Negro rió. Un sonido carente de humor. La palabra de un hombre blanco, ¿cuánto vale? Vale lo que tú decidas, respondió Samuel. Pero no voy a andar vagando en la oscuridad buscando una tumba. Puedes esperar hasta mañana o irte a caballo. Tú decides. El silencio se tensó como la cuerda de un arco. Samuel sintió a Lobo Negro sopesando sus opciones, calculando riesgos y beneficios. Los guerreros apaches eran hombres prácticos, y andar a tientas en la oscuridad buscando una tumba que quizá no existiera no era práctico. Esperaremos, dijo finalmente Lobo Negro. Pero debes saber esto, Fletcher. Si me has mentido, si mis hijos viven y los escondes, haré que tu muerte dure días. Te haré implorar la misericordia de la tumba. Samuel temblaba, a pesar del cálido aire nocturno. Había oído historias sobre los métodos de tortura de los apaches, relatos que hacían palidecer incluso a los soldados más curtidos. Lobo Negro no profería amenazas vanas. Prometía un destino específico y terrible para cualquiera que se le cruzara en el camino. Los guerreros desmontaron y comenzaron a acampar en el patio de Samuel. Con movimientos eficientes y decididos, hicieron una pequeña fogata, apostaron centinelas y se instalaron para pasar la noche. Samuel estaba prácticamente sitiado en su propia casa, atrapado con 2 bebés que necesitarían alimentación, cambio de ropa y cuidados constantes. A medida que avanzaba la noche, Samuel enfrentó el peso de su insostenible situación. Carecía de experiencia en el cuidado de bebés, no contaba con provisiones adecuadas y no tenía forma de alimentarlos adecuadamente. Incluso si sobrevivía al enfrentamiento con Lobo Negro, no tenía idea de cómo mantener con vida a los gemelos. Pero al mirar sus caritas, al ver la inocente confianza en sus expresiones dormidas, Samuel sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que creía que la guerra había destruido para siempre. Estos niños dependían completamente de él, confiándole sus vidas como nadie lo había hecho desde que las cartas de Mary Beth dejaron de llegar. Pensó en su padre, un hombre que murió defendiendo su tierra y sus principios. Pensó en los soldados con los que sirvió, hombres que lo sacrificaron todo por causas en las que creían. Pensó en Ayanna, quien murió protegiendo a sus hijas de un esposo que las consideraba propiedad, no personas. Samuel Fletcher había pasado 8 años construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que preocuparse por los demás era una debilidad que no podía permitirse. Pero sentado en su oscura cabaña con 2 bebés apaches durmiendo contra su pecho, mientras su padre esperaba afuera para matarlos, finalmente comprendió algo importante. Algunos muros estaban destinados a ser derribados. Algunas luchas valieron la pena perderlo todo. Y algunas promesas, una vez hechas, se volvieron más importantes que la vida misma. Revisó sus armas una vez más, contó sus municiones, y se preparó para tomar la decisión que definiría el resto de su vida, por larga que fuese. Al amanecer se enfrentaría a Lobo Negro con la verdad. Los bebés vivían,
Él los protegería, y cualquiera que quisiera hacerles daño tendría que pasar primero por el afuera. Los guerreros apaches mantenían su paciente vigilancia, confiados en su superioridad numérica y en la justa ira de su jefe. No tenían forma de saber que el soldado destrozado en la cabaña acababa de recordar algo crucial sobre sí mismo. Samuel Fletcher había olvidado cómo vivir, pero aún recordaba cómo morir por algo que importaba. Y mientras Lily y Rosie dormían plácidamente en sus brazos, descubrió que a veces era exactamente lo mismo. Ancosan, el amanecer, llegó lentamente al alto desierto, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados que le recordaron a Samuel el fuego de artillería contra horizontes llenos de humo. Había pasado la noche alternando entre alimentar a los bebés con gotas de agua y observar a los guerreros apaches desde sus ventanas. Mantuvieron la disciplina durante la oscuridad, rotando centinelas y manteniendo el fuego reducido y controlado. A los gemelos se habían vuelto cada vez más inquietos a medida que el hambre les roía el estómago. Samuel había arrancado tiras de una camiseta limpia, las había remojado en agua con un poco de azúcar y había dejado que los bebés succionaran los sustitutos improvisados de la leche. No era suficiente, ni de lejos, pero los mantenía tranquilos y les daba algo para aliviar su angustia. Al aclararse el cielo del este, Lobo Negro se levantó de junto al fuego y se acercó a la cabaña. Samuel podía verlo con claridad ahora. Bajo la creciente luz, un hombre de unos 40 años con rasgos curtidos y ojos que acumulaban el peso de demasiadas batallas. Su pintura de guerra era precisa y simbólica. Cada línea y punto transmitía un significado que denotaba estatus, logros e intenciones letales. «Amanece, Fletcher», gritó Lobo Negro. «Es hora de mostrarme esa tumba de la que habla San Samuel». Se quedó junto a la ventana, con los bebés acunados en sus brazos, y tomó su decisión final. 8 años de cuidadoso aislamiento, evitando precisamente este tipo de complicaciones, y todo se reducía a este momento. Podía continuar con la mentira, guiarlos al arroyo, y esperar escapar de alguna manera, en la confusión cuando descubrieran su engaño. O podía decir la verdad y afrontar las consecuencias con la dignidad que le quedaba. «No hay ninguna tumba», dijo Samuel. Su voz se oía claramente en el aire quieto de la mañana. El silencio que siguió fue profundo. Incluso los guerreros apaches parecieron contener la respiración, esperando la respuesta de su jefe a esta admisión de traición. El rostro de Lobo Negro permaneció impasible, pero su mano se dirigió al hacha que llevaba en el cinturón. «Tienes a mis hijos». «Tengo los hijos de Aiyana», corrigió Samuel. «Me los dio antes de morir. Me pidió que los protegiera». De mí la voz de Lobo Negro era peligrosamente baja. ¿De su propio padre? ¿De un hombre que los mataría antes que verlos vivir libres?, respondió Samuel. Se apartó de la ventana sabiendo que Lobo Negro podría intentar atravesarla con una flecha. «Me dijo qué clase de padre eres». La explosión de furia desde afuera fue inmediata y aterradora. Lobo Negro gritó órdenes en apache, y los guerreros entraron en acción con una eficiencia demostrada. 2 de ellos corrieron hacia la parte trasera de la cabaña mientras otros se dispersaban para rodear el edificio. Samuel lo esperaba, pero la velocidad y la coordinación de sus movimientos fueron impresionantes. Samuel acostó a los bebés en una caja de madera que había forrado con mantas, colocándola en el rincón más alejado de cualquier ventana. Empezaron a llorar de inmediato, sintiendo la tensión y extrañando el calor de su cuerpo. Pero necesitaba tener las manos libres para lo que se avecinaban. La primera flecha atravesó la ventana delantera, incrustándose en la pared de madera, detrás de donde Samuel había estado. Se arrodilló y se arrastró hasta su rifle, un Winchester de palanca que había modificado para disparar rápido. 15 balas en el cargador, una en la recámara y 2 cajas de munición de repuesto a su última oportunidad, Fletcher, gritó Lobo Negro por encima del llanto de los bebés. «Dame a mis hijos y muere rápido». La respuesta de Samuel fue un disparo de fusil que astilló la madera cerca de los pies de Lobo Negro, obligando al jefe a esconderse tras el abrevadero de Samuel. El mensaje era claro: ni rendición, ni negociación, ni clemencia. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla que Samuel hubiera librado en la guerra. Los guerreros apaches no cargaban en formaciones masivas, ni intentaban arrollar posiciones. Con superioridad numérica, Aaron cazadores, depredadores que usaban el sigilo, la paciencia y la habilidad individual para debilitar a sus enemigos, fluían por la cabaña como el agua, apareciendo y desapareciendo con una eficiencia fantasmal. Samuel vislumbró movimiento a través de las ventanas, un destello de piel pintada por aquí, un tocado de plumas por allá, el destello del acero, bajo el sol matutino. Disparaba cuando tenía tiros claros, pero sobre todo apuntaba a distancia en lugar de abatir a los enemigos. Tenía munición limitada, y esta pelea podría durar horas. Un guerrero apache intentó subir al tejado Probablemente, con la intención de arrancar la cubierta de césped y lanzarse a la cabaña desde arriba. Samuel oyó el roce de mocasines contra la madera
y disparó 3 tiros rápidos al techo. Los sonidos cesaron de repente, seguidos de un golpe sordo al caer algo al suelo. «Luchas bien para ser blanco», gritó Lobo Negro desde detrás del abrevadero, «pero no puedes ganar. Tenemos todo el día. Y tú tienes bebés que alimentar en el jefe». Había identificado la debilidad de Samuel con precisión táctica. El hambre de los gemelos se volvía cada vez más desesperada, y sus llantos se debilitaban a medida que la deshidratación los afectaba. Samuel podía luchar contra guerreros apaches, pero no contra la naturaleza y la biología en una flecha llameante. Atravesó la ventana rota, aterrizó entre la ropa de repuesto de Samuel y provocó un pequeño incendio. Lo apagó rápidamente, pero el mensaje era claro: podían quemarlo cuando quisieran. La cabaña que había sido su fortaleza se estaba convirtiendo en su tumba. Samuel recargó su rifle e intentó pensar como el soldado que había sido. ¿Cuáles eran sus ventajas? Posición interior, accesos limitados, conocimiento del terreno. ¿Cuáles eran sus debilidades? Munición limitada, falta de agua. 2 bebés que dependían de su protección y enemigos que tenían todo el tiempo del mundo. Ataque vino desde 3 direcciones a la vez. Unos guerreros se abalanzaron sobre las puertas delantera y trasera, mientras otro se lanzaba desde el tejado al pequeño porche lateral. El entrenamiento militar de Samuel tomó el control y se movió con una eficacia letal de una posición a otra, disparando y recargando con fluidez. Su primer disparo abatió al guerrero en la puerta trasera, dejándolo tendido en el suelo con una bala en el hombro. El segundo alcanzó al apache en el porche, haciéndolo girar y dejándolo caer detrás de la pila de leña de Samuel. El tercer guerrero logró cruzar la puerta principal antes de que Samuel pudiera detenerlo en la lucha dentro de la cabaña. Fue brutal y desesperada. El guerrero apache era más joven que Samuel, más rápido y ágil, pero Samuel tenía la ventaja de peso y la ferocidad de quien protege vidas inocentes. Forcejearon por el reducido espacio, volcando muebles y destrozando. Las pocas pertenencias de Samuel en el cuchillo del guerrero se clavó en las costillas de Samuel, deslizándose entre el hueso, provocando sangre y dolor. Samuel respondió con un rodillazo en el estómago del hombre, doblándolo y dándole a Samuel la oportunidad que necesitaba para tomar su pistola de la mesa. El disparo fue amortiguado por el cuerpo del guerrero, definitivo y decisivo en Samuel. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared, apretando la mano contra la herida del cuchillo. La sangre se filtraba entre sus dedos, cálida y pegajosa, pero la hoja no había penetrado lo suficiente como para alcanzar nada vital. Había tenido suerte, pero la suerte suele agotarse en las batallas largas. En el llanto de los bebés, se había debilitado durante la pelea. Sus voces estaban roncas por el cansancio y la necesidad. Samuel se tambaleó hasta su jaula y los abrazó contra su pecho, sintiendo sus pequeños corazones latir rápidamente contra su camisa. Murieron lentamente, y él era incapaz de detener los flechas. La voz del Lobo Negro se oía más cerca, a unos 6 metros de la puerta. «Has matado a 2 de mis hombres. Esto no acabará bien para ti, entonces ven a terminarlo», gritó Samuel, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «¿O le temes a un hombre blanco con un rifle?» El insulto tuvo el efecto deseado. La cultura apache valoraba la valentía personal por encima de casi todo, y cuestionar la valentía de un jefe guerrero era un desafío directo que no podía ignorarse. Samuel oyó al Lobo Negro hablar rápidamente con los guerreros que le quedaban, dando órdenes en su propio idioma. Los minutos transcurrieron en un tenso silencio. Samuel aprovechó para recargar sus armas y revisar su munición. Quedaban 7 balas en el fusil, 5 en la pistola, quizá 30 cartuchos sueltos esparcidos por la cabaña. No suficientes para un asedio prolongado, pero sí para una última resistencia. Cuando llegó el ataque, Samuel cumplió con todas sus expectativas y superó con creces. El propio Lobo Negro lideró la carga, con un hacha en una mano y un garrote en la otra, su rostro convertido en una máscara de furia pintada. Los guerreros restantes lo flanqueaban, moviéndose con la precisión coordinada de hombres que habían luchado juntos durante años. El primer disparo de Samuel abatió al guerrero a la izquierda del Lobo Negro, pero el jefe siguió avanzando, saltando por el marco destrozado de la ventana con una gracia atlética. El segundo disparo de Samuel falló en el caos, astillando madera en lugar de carne, y entonces Lobo Negro entró en la cabaña con la mirada asesina en la mirada. La pelea fue todo lo que Samuel había temido: reñida, personal y absolutamente desesperada. Lobo Negro era un guerrero veterano en la cima de sus habilidades, curtido en docenas de batallas e impulsado por la furia paternal. Samuel estaba herido, exhausto y luchando por principios que apenas había redescubierto. El tomahawk del Lobo Negro pasó silbando junto a la cabeza de Samuel,
tan cerca que le partió el pelo. Samuel respondió con un disparo de pistola que falló por centímetros, incrustándose la bala en el marco de la puerta. Forcejearon por el pequeño espacio, destruyendo lo que quedaba de la vida ordenada y cuidadosa de Samuel en el jefe guerrero. Era más fuerte de lo que Samuel esperaba. Sus músculos estaban endurecidos por años de guerra y cabalgatas, pero Samuel tenía el tamaño y la desesperación de su lado, además de la destreza acumulada durante 3 años de lucha en la guerra más sangrienta de la historia estadounidense. Cuando el cuchillo del lobo negro se acercó a su garganta, Samuel agarró la muñeca del hombre y la retorció, hasta que el hueso se quebró en el grito de dolor y rabia del lobo negro. Llenó la cabina, pero no soltó el cuchillo. En cambio, clavó la rodilla en las costillas heridas de Samuel, derramando sangre fresca por su costado. Samuel se dobló, jadeando, y Lobo Negro levantó el cuchillo para asestarle el golpe mortal. El disparo que salvó la vida de Samuel vino de una dirección inesperada, a la puerta, donde una figura con uniforme azul de caballería se encontraba, de pie con una pistola humeante en la mano. Lobo Negro se giró hacia esta nueva amenaza, con el rostro desfigurado por la confusión y la furia, mientras la sangre de su muñeca rota goteaba sobre el suelo de la cabina. «Retírense todos», ordenó el oficial de caballería, con la autoridad de la ley federal en su voz. «Esta lucha termina ahora». Samuel miró fijamente al recién llegado, intentando asimilar este dramático cambio de fortuna. El hombre era un capitán de unos 35 años, con el aspecto curtido de quien había pasado años en la frontera. Detrás de él, Samuel vio más uniformes azules, a una patrulla completa que, al parecer, había estado siguiendo a los apaches. Al Lobo Negro gruñó algo en su propio idioma, probablemente cuestionando la autoridad o la ascendencia del oficial. Pero no, incluso los jefes de guerra apaches reconocieron la realidad de la superioridad de fuego cuando las tropas federales los apuntaban. «Capitán James Morrison, Tercera Caballería», dijo el oficial, dividiendo su atención entre Samuel y Lobo Negro. «Hemos estado rastreando grupos de asalto en esta zona. Oímos disparos y vinimos a investigar». Samuel casi se rió de la ironía. Morrison, el mismo apellido que sus antiguos vecinos, que se habían dado por vencidos y se habían mudado al este. Quizás era un pariente, atraído de vuelta al territorio por el deber en lugar de por el sueño de ser granjero. «Estos hombres atacaron mi propiedad», dijo Samuel, aún con la respiración agitada por la pelea. «Me estaba defendiendo». «Ha robado niños apaches», dijo Lobo Negro en un inglés cuidadoso. «Vine a recuperar lo que es mío». En el capitán Morrison los miró, intentando discernir la verdad de la acusación. Sus ojos se posaron en la caja del rincón, donde los gemelos yacían quietos y en silencio. «Demasiado débiles para llorar esos niños», dijo Morrison lentamente. ¿De dónde salieron?» Samuel sintió que la situación pendía de un hilo. La ley federal era complicada en lo que respecta a los asuntos indígenas, especialmente en lo que respecta a los niños. Una respuesta equivocada podría costarle todo. Por lo que había luchado. «Su madre murió al dar a luz», dijo Samuel con cautela. «Me pidió que los protegiera». «Era mi esposa», añadió Lobo Negro. «Me robó a mis hijos y huyó». Este hombre le ayudó a Ann Morrison, estudió a ambos hombres, interpretando la verdad que se escondía tras sus palabras. Era evidente su experiencia en las complejas realidades de la vida en la frontera, donde la justicia legal y la moral no siempre concorden. «Los niños parecen estar muriendo», observó Morrison. «Necesitan atención médica inmediata». Samuel asintió, con el corazón roto al mirar a Lily y Rosie. «Necesitan leche y cuidados adecuados. He hecho lo que he podido, pero no es suficiente. Hay una estación misionera a 2 días de viaje al sur. Tillo Morrison, Hermanas de la Misericordia, con experiencia en el cuidado de niños huérfanos. Tienen nodrizas e instalaciones adecuadas. No son huérfanos», protestó Lobo Negro. «Son niños apaches con un padre apache». «Son niños moribundos», respondió Morrison con firmeza, «y mi deber es preservar la vida siempre que sea posible». Miró directamente al Lobo Negro. «¿Permitirá que reciban atención médica?» El rostro del jefe guerrero reflejaba emociones contradictorias, orgullo, ira, amor paternal y cálculo político. Samuel podía ver la lucha interna del hombre, el peso de elegir entre la pureza ideológica y la supervivencia de sus hijas. «Si hay viven», dijo finalmente el Lobo Negro. «Regresarán con el pueblo apache cuando tengan la edad suficiente para elegir». Ann Morrison asintió. «Me parece razonable». «¿Y tú?», miró a Samuel. «¿Aceptarás la responsabilidad de cuidarlos hasta entonces?» Samuel miró a los gemelos, tan pequeños y frágiles en su cuna improvisada. 8 años de aislamiento, truncados para siempre, por una promesa hecha a una mujer moribunda. Pero al ver sus caritas, no pudo imaginar otra opción. «Sí», dijo simplemente, «yo me encargaré de ellos». Y así se decidió. Con el sol de la mañana filtrándose a través de las ventanas destrozadas por las balas,
y el olor a pólvora impregnando el aire. Samuel Fletcher, el soldado destrozado que había pasado 8 años evitando el contacto humano, se convirtió en el guardián de 2 bebés apaches, cuya supervivencia dependería enteramente de su disposición a reincorporarse al mundo. Él había huido en la estación misionera de Nuestra Señora de la Misericordia. Se encontraba en un valle a 50 kilómetros al sur del rancho de Samuel, rodeada de huertos y huertas que parecían de un verde imposible en el paisaje desértico. La hermana Catherine, la anciana monja que dirigía el orfanato, echó un vistazo a los gemelos moribundos y los llevó rápidamente a la enfermería, sin preguntar sobre su origen ni sobre la sangre en la camisa de Samuel en el capitán Morrison. Los había escoltado personalmente, junto con 2 de sus hombres y, sorprendentemente, el propio Lobo Negro, el jefe guerrero apache, había cabalgado en completo silencio durante 2 días, sin apartar la vista del bulto donde sus hijas luchaban por la vida. La rabia que lo había llevado a la cabaña de Samuel parecía haberse extinguido, reemplazada por algo más crudo y desesperado: el miedo paterno. Están gravemente deshidratados y desnutridos, informó la hermana Catherine tras su examen inicial. Pero son luchadores, tienen sangre apache fuerte. Miró significativamente a Lobo Negro. Con los cuidados adecuados, deberían sobrevivir. El alivio que invadió a Samuel fue tan intenso que lo dejó aturdido. Durante 3 días había visto a los bebés debilitarse, sabiendo que su ignorancia los estaba matando lentamente a pesar de sus mejores esfuerzos. Ahora, rodeadas de mujeres que entendían del cuidado infantil, Lilith y Rosey tenían una verdadera oportunidad. ¿Cuánto tiempo les llevará a tener fuerzas para viajar?, preguntó el capitán Morrison. Semanas, quizás meses, respondió la hermana Catherine. Los gemelos prematuros requieren atención especial. Necesitarán subir de peso, desarrollar pulmones más fuertes y aprender a alimentarse adecuadamente. Miro, Samuel, ¿está preparado para ese compromiso, señor Fletcher? Samuel asintió, aunque la realidad de pasar meses lejos de su rancho era abrumadora. Lo que necesiten. ¿Y tú?, preguntó la hermana Catherine a Lobo Negro. Take. ¿También? El rostro del jefe guerrero era indescifrable. Mi gente espera mi regreso, Anay. Complicaciones. El capitán Morrison dio un paso al frente. ¿Qué tipo de complicaciones? Lobo Negro estudió al oficial de caballería durante un largo rato, sopesando riesgos y beneficios. Hay quienes entre mi gente creen que las viejas costumbres son consideran cualquier contacto con los blancos una traición, cualquier compromiso una debilidad. Estás hablando de facciones en guerra, dijo Morrison, comprendiendo de inmediato a mi hermano. Lidera una facción así. Lleva muchos años queriendo mi puesto de jefe de guerra. Cuando se corra la voz de que permití que los blancos cuidaran a mis hijos, lo usará en mi contra. Samuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Qué significa eso para las chicas? Significa, dijo Lobo Negro con gravedad, que mantenerlos con vida puede haberlos convertido en objetivos de fuerzas que ninguno de nosotros puede controlar a la mañana siguiente. Trajo visitantes indeseados. Al mes, Samuel estaba ayudando a la hermana Catherine a alimentar a los gemelos cuando el sonido de caballos acercándose resonó por el valle. No eran caballos de caballería. Su paso era diferente, más irregular, y se movían con la cautela de quienes esperan problemas. El capitán Morrison apareció en la puerta de la enfermería, con la mano apoyada en la pistola. Tenemos compañía, 12 guerreros apaches bajo bandera blanca pero armados para la guerra. A través de la ventana Samuel vio a los jinetes acercándose a la puerta principal de la misión. Vestían la pintura de guerra tradicional y portaban armas a la vista, una exhibición de fuerza diseñada para intimidar. A la cabeza cabalgaba un hombre que se parecía notablemente a Lobo Negro, pero más joven y con una mirada que ardía con una intensidad fanática. «Ese es mi hermano», dijo Lobo Negro en voz baja, uniéndose a ellos en la ventana en oso corredor. «Lidera la facción guerrera que quiere expulsar a todos los blancos del territorio apache». «Choi Quieri», preguntó Morrison, para demostrar mi debilidad, para reclamar el liderazgo de nuestro pueblo, para tomar a mis hijas y criarlas como armas contra el mundo blanco. La voz de Lobo Negro era firme, pero Samuel podía ver la tensión en sus hombros. «No se irá con las manos vacías». La hermana Catherine dio un paso al frente. Su pequeña figura irradiaba una determinación que habría honrado a un general. «Esta es una casa de Dios, tierra consagrada. Aquí no se permitirá la violencia. Los apaches no reconocen la autoridad de su Dios sobre su territorio», dijo Lobo Negro con suavidad. «Y mi hermano no reconoce más autoridad que la suya propia». La delegación se detuvo en la puerta de la misión. Sus caballos pateaban y resoplaban en el aire matutino. Oso Corredor desmontó y avanzó solo, con porte majestuoso y autoritario. Incluso desde la distancia, Samuel pudo apreciar el parecido familiar. Pero donde Lobo Negro se movía con la autoridad controlada de un líder experimentado, Oso Corredor se movía con la energía inagotable de la ambición desatada. «Hablaré con él», dijo Lobo Negro,
dirigiéndose hacia la puerta. No estoy solo, dijo Morrison, con firmeza. Esto es territorio federal. Estaré presente en cualquier negociación. Y yo estaré ahí para las niñas. Oquedio Samuel no tenía autoridad oficial ni capacidad legal, pero Ayanna le había dado la responsabilidad de la seguridad de sus hijas. Eso iba más allá del protocolo Ondoes. Se reunieron en el patio de la misión, un espacio dominado por una gran cruz de madera y rodeado de edificios de adobe que albergaban el orfanato, la escuela y los talleres. Los guerreros de Oso Corredor permanecieron, a caballo, con las armas visibles, pero no desenvainadas. Era un delicado equilibrio entre la demostración de fuerza y el respeto por la naturaleza sagrada del lugar. Oso Corredor habló primero. Su voz se oía con claridad en el aire quieto. Su inglés era preciso pero con un fuerte acento. Cada palabra elegida para el máximo impacto. Hermano, has avergonzado a nuestro pueblo. Los niños apaches no pertenecen a casas blancas, aprendiendo costumbres blancas. Los niños apaches pertenecen a cualquier lugar donde puedan vivir y crecer fuertes, respondió Lobo Negro. Estos bebés estaban muriendo. Elegí la vida antes que el orgullo. Elegiste la debilidad por encima del honor. La mirada de Oso Corredor recorrió el patio, observando los símbolos cristianos, los edificios de estilo europeo, los rostros blancos que observaban desde las ventanas. Nuestro padre lloraría al ver a su hijo suplicando a los blancos que cuidaran la sangre apache. Samuel pudo ver cómo las flechas verbales daban en el blanco. Lobo Negro tensó la mandíbula y apretó los puños. No se trataba solo de un desafío político, era algo profundamente personal, que afectaba al honor familiar y la identidad cultural. Nuestro padre comprendería que hiciera lo que fuera necesario para proteger a sus nietos, dijo Lobo Negro con cuidado. ¿Lo haría? Sonrió Oso Corredor, con una expresión fría como el viento invernal. ¿O comprendería que algunos niños están mejor muertos que criados como enemigos de su propia gente? La amenaza era inconfundible. Samuel sintió que su ira crecía y su mano se dirigió instintivamente hacia su arma. Pero el capitán Morrison captó su mirada y negó levemente con la cabeza. Era un asunto familiar, una política tribal que la interferencia externa solo podía empeorar. Vas demasiado lejos, hermano, dijo Lobo Negro, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. ¿Lo hago? Dime, ¿qué nombre blanco le pondrán a nuestra sangre? ¿Qué dios blanco les enseñarán a adorar a nuestras hijas? ¿Con qué hombre blanco se casarán cuando sean mayores? La voz de Oso Corredor se elevaba con cada pregunta, animando a sus guerreros montados. Han salvado a niños apaches. Han creado enemigos apaches. La hermana Catherine dio un paso al frente, y su voz serena atravesó la creciente tensión. Los niños aprenderán sobre su herencia, su gente, su historia. Aquí no borramos la identidad, la preservamos. Oso Corredor dirigió su atención a la monja anciana con una expresión de sorpresa al verla hablar. ¿Mujer blanca habla de preservar las costumbres apaches? No sabes nada de lo que destruyes. Sé de niños, respondió la hermana Catherine con firmeza. Sé de amor, cuidado y el sagrado deber de proteger a los inocentes. Si eso amenaza tu postura política, quizás deberías reflexionar sobre tus prioridades. El insulto flotaba en el aire como el humo de una hoguera. Los guerreros de Oso Corredor se removían inquietos en sus monturas, con las manos acercándose. Las amas. Samuel se dio cuenta de que la situación se estaba convirtiendo en una espiral de violencia a pesar de los esfuerzos de todos por evitarla. Pero fue Lobo Negro quien apaciguó la crisis inmediata, interponiéndose entre su hermano y la hermana Catherine. Dice la verdad, Oso Corredor. Los niños importan más que la política. La vida importa más que la ideología. ¿De verdad? La sonrisa de Oso Corredor era afilada como una espada. Entonces no te importará demostrar tu compromiso con la vida por encima de la ideología. Ante reto, hermano. Combate singular, armas tradicionales, presenciado por nuestros guerreros y estos blancos. El ganador se lleva a los niños y decide su destino. A Samuel se le heló la sangre. No podía rechazar un desafío formal sin quedar completamente desprestigiado. Lobo Negro tendría que luchar contra su propio hermano, posiblemente a muerte, por el derecho a decidir el futuro de sus hijas. Acepto, dijo Lobo Negro sin dudarlo, pero con condiciones. Si gano, tú y tus seguidores abandonarán este lugar en paz. Aceptarán mi autoridad como jefe de guerra y mis decisiones sobre mis hitos. Y si gano, replicó Oso Corredor, los niños vienen conmigo inmediatamente, sin apelaciones, sin interferencias de los blancos ni de la caballería. De acuerdo, dijo Lobo Negro, sellando el destino de sus hijas con una sola palabra. El capitán Morrison dio un paso al frente. No puedo permitir una lucha a muerte en territorio federal. No a muerte, dijo Oso Corredor, sin dejar de sonreír. Combate tradicional, primera sangre o sumisión, presenciado y vinculante a Morrison,
Parecía disgustado, pero sintió regañadientes. La ley Apache era compleja, y la autoridad federal tenía límites en asuntos tribales internos. Mientras la lucha permaneciera bajo control, no podía intervenir legalmente. El círculo de combate estaba marcado en el patio de tierra, de 20 pasos de ancho, y delimitado por piedras. Lobo Negro y Oso Corredor se enfrentaban en el centro, cada uno armado con una maza y un cuchillo. Las armas eran tradicionales, transmitidas de generación en generación. Con el peso de la autoridad ancestral, Samuel observaba desde la ventana de la enfermería, con el corazón latiendo con fuerza. Por la ansiedad, dentro Lily y Rose dormían plácidamente, sin saber que todo su futuro pendía de un hilo en una pelea entre su padre y su tío. La hermana Catherine se arrodilló a su lado, moviendo los labios en una oración silenciosa. La lucha comenzó con un cuidadoso movimiento circular, cada guerrero poniendo a prueba los reflejos del otro y buscando oportunidades. Se movían con la fluida gracia de hombres entrenados desde la infancia en el combate, con las armas como extensiones de sus cuerpos, en lugar de herramientas en sus manos. Oso Corredor atacó primero, con su garrote silbando en el aire donde la cabeza de Lobo Negro había estado un momento antes. Lobo Negro contraatacó con su cuchillo, cuya hoja atravesó la camisa de guerra de su hermano y le dejó una fina línea de sangre en las costillas. Primera sangre para Lobo Negro, anunció el capitán Morrison, pero Oso Corredor negó con la cabeza en rasguño. No herida, la lucha continúa. Lo que siguió fue una exhibición de habilidad y ferocidad que le recordó a Samuel por qué los guerreros apaches eran temidos en toda la frontera. Los hermanos lucharon con la intensidad de quienes se conocían a la perfección las técnicas, contrarrestando movimientos antes de completarlos, anticipando estrategias que llevaban años fraguándose. A la experiencia de Lobo Negro se reflejaba en su economía de movimientos, en cómo conservaba energía mientras obligaba a su hermano menor a esforzarse más para obtener cada ventaja. Pero Oso Corredor tenía la juventud y el hambre de su lado, la energía desesperada de un hombre que luchaba por todo en lo que creía. El momento decisivo llegó, cuando Oso Corredor se extralimitó aplicando demasiada fuerza a un garrote que Lobo Negro esquivó. Lobo Negro se interpuso en la guardia de su hermano y presionó su cuchillo contra la garganta de Oso Corredor. La hoja le hizo hoyuelos en la piel sin romperla. «Sométete», ordenó Lobo Negro por un instante. Pareció que Oso Corredor obedecería. Entonces, su mano izquierda, oculta a los espectadores, sacó un cuchillo oculto y lo atacó contra las costillas de Lobo Negro. Lobo Negro se apartó, pero no con la suficiente rapidez. La hoja lo alcanzó por debajo del hombro, deslizándose entre las costillas para encontrar carne y músculo. Lobo Negro se tambaleó, y su propio cuchillo cayó de sus dedos, repentinamente inertes. La sangre manó a raudales de la herida, tiñendo su camisa de guerra de carmesí. Oso Corredor alzó su garrote para asestar el golpe mortal. Con el rostro contorsionado por el triunfo y la rabia, el disparo que lo detuvo provino de la pistola de Samuel. La bala se estrelló contra el suelo entre los pies de Oso Corredor. «Ya basta», dijo Samuel con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Se acabó la pelea». Oso Corredor se giró hacia él, con la furia encendida en sus ojos oscuros. «El hombre blanco no tiene voz en los asuntos apaches. Esos bebés son mi responsabilidad», respondió Samuel, sin bajar el arma. «Aiyana me los dio antes de morir. Eso lo convierte en asunto mío». «¿Matarías a un guerrero apache para proteger a los niños apaches?» Samuel lo miró fijamente. «Mataría a cualquiera que intentara hacerles daño a esos niños. Apache, blanco o caballería, me da igual». El enfrentamiento se tensó como la cuerda de un arco. Los guerreros de Oso Corredor toqueteaban sus armas esperando órdenes. Los hombres del capitán Morrison tenían sus rifles listos, preparados para apoyar a Samuel a pesar de las complicaciones diplomáticas. La hermana Catherine continuó rezando. Su voz era un susurro de latín. En el silencio del desierto fue Lobo Negro quien rompió el impas, poniéndose de pie con dificultad a pesar de su herida. «Mi hermano hizo trampa», dijo simplemente. «Un cuchillo oculto contra las reglas que acordamos. El combate no es válido». La cara de Oso Corredor palideció de rabia. «¿Mientes? Pregúntales a tus guerreros», respondió Lobo Negro. «Buren, la espada oculta. Pregúntales si su honor les permite la victoria mediante el engaño a 1-1. Los hombres de Oso Corredor apartaron la mirada, incapaces de sostener la mirada de su líder. En la cultura apache, el honor en combate era absoluto. Una victoria obtenida con trampas era peor que una derrota. Una mancha permanente en la reputación de un guerrero. Oso Corredor se quedó solo en el círculo mientras su autoridad se desmoronaba. A su alrededor como arena, su desafío político había fracasado. Su golpe militar había sido descubierto como un fraude, y sus propios guerreros cuestionaban su liderazgo. Estaba acabado, y todos los presentes lo sabían.
esto no ha terminado, dijo finalmente, con la voz apenas controlada. Sí, respondió Lobo Negro con tristeza. Lo es. Oso Corredor y sus seguidores partieron en un silencio amargo, dejando tras de sí preguntas difíciles de responder. El desafío a la autoridad de Lobo Negro se había roto, pero las tensiones subyacentes persistían. La sociedad apache se estaba fracturando ideológicamente, y los gemelos se habían convertido en símbolos de un conflicto mucho mayor que las luchas personales de su padre, mientras la hermana Catherine atendía a la herida de Lobo Negro. Samuel comprendió que salvar a Lily y Rose era solo el principio. No eran solo dos bebés que necesitaban cuidados. Eran el futuro de las relaciones entre apaches y blancos, la prueba viviente de que la cooperación era posible y el blanco de cualquiera que prefiriera el conflicto a la paz. A la estación misionera, que parecía un refugio seguro, ahora se sentía como el ojo de una tormenta que cobraba fuerza con cada paso en día que pasaba. 3 meses en la misión habían transformado a Samuel Fletcher de maneras inimaginables. El hombre que antes medía sus palabras cada semana, ahora se encontraba hablando a diario con monjas visitantes apaches, oficiales de caballería y funcionarios territoriales. Su cabaña en Copper Ridge permanecía vacía mientras aprendía a cambiar pañales, preparar leche de fórmula y reconocer los diferentes significados del llanto infantil en Lily y Rose. Se habían fortalecido bajo el cuidado de la hermana Catherine. Sus diminutos cuerpos se habían desarrollado y sus ojos comenzaban a enfocarse en el mundo que las rodeaba. Eran niñas hermosas, con los rasgos delicados de su madre y la fortaleza de espíritu de su padre. Samuel se sintió completamente fascinado por sus personalidades en desarrollo. La seria concentración de Lilith, al observar rostros nuevos, la sonrisa rápida de Rose que podía iluminar el día más oscuro. Lobo Negro lo visitaba 2 veces por semana, cabalgando desde la reserva para pasar tiempo con sus hijas. La herida del jefe guerrero había sanado por completo, pero el daño político causado por el desafío de su hermano persistía. Samuel podía ver la tensión en el rostro del hombre, el peso del liderazgo en tiempos difíciles. Mi gente está cada vez más inquieta, confesó Lobo Negro durante una de sus conversaciones en el jardín de la misión. Los jóvenes guerreros escuchan a los seguidores de Oso Corredor. Hablan de honor perdido, de debilidad recompensada. Samuel levantó la vista desde donde estaba sentado alimentando a Rose con un biberón, con la pequeña mano de la bebé alrededor de su dedo. ¿Qué quieren que hagas? Demuestra mi fuerza. Lidera incursiones contra asentamientos blancos. Demuestra que las costumbres apaches no han cambiado. La voz de Lobo Negro estaba cargada de frustración. No entienden que la fuerza, a veces, significa elegir la paz en lugar de la guerra. Y si no les das lo que quieren, elegirán a otro líder, uno que les dará la guerra a que anhelan. La conversación fue interrumpida por la llegada del capitán Morrison, cuya compostura habitual mostraba signos de estrés. Desmontó rápidamente y se dirigió hacia ellos con el paso decidido de quien trae noticias urgentes. Caballeros, tenemos un problema, dijo Morrison sin preámbulos. Ha habido un incidente en Pine Valley. 3 colonos murieron y su propiedad fue incendiada. Testigos informan de invasores apaches. Samuel sintió un escalofrío. Pine Valley estaba a solo 80 kilómetros de la misión, tan cerca que la violencia se sintió personal e inmediata. ¿Fue la gente de Oso Corredor? ¿Desconocido?, respondió Morrison. Pero el gobernador territorial exige acción. Envía al coronel Hartwell con 3 compañías de caballería para restablecer el orden. El tono del capitán dejó claro lo que pensaba de esa estrategia. Lobo Negro se levantó lentamente, con el rostro serio. Hartwell es un hombre duro. No distingue entre apaches culpables e inocentes. Lo sé, dijo Morrison. Por eso vine directamente en lugar de informarle primero. Necesita saber lo que viene. Samuel miró a Rose, que había terminado su biberón y dormitaba plácidamente contra su pecho. La idea de que este lugar tranquilo fuera invadido por soldados y violencia parecía imposible. Pero había aprendido que la paz siempre era más frágil de lo que parecía. ¿Cuánto falta para que llegue Hartwell?, preguntó Lobo Negro. En 2 días, quizá 3, trae artillería de campaña y órdenes de establecer una guarnición permanente. El significado de Morrison era claro. El ejército se preparaba para una guerra a gran escala. La hermana Catherine salió de la enfermería, con una expresión serena inalterada a pesar de la gravedad de la conversación. El coronel Hartwell es bienvenido, al igual que todos los visitantes. Esta es una casa de paz. Hermana, dijo Morrison con suavidad. Hartwell considera a los apaches como enemigos que deben eliminarse. Su misión alberga a niños apaches. Y a su padre, eso la convierte en un objetivo. Entonces debemos asegurarnos de que comprenda la verdad, respondió con calma. Que la paz es posible, que la cooperación beneficia a todos. Samuel
Admiraba su fe, pero había visto suficiente pensamiento militar como para saber que Hartwell estaría más interesado en la acción decisiva que en la comprensión matizada. 3 colonos muertos exigían venganza, y unas gemelas apaches criadas por blancos parecería precisamente el tipo de blandura que incitaría nuevos ataques esa noche. Mientras Samuel ayudaba con la rutina de dormir de los gemelos, llegó un nuevo visitante a la misión. El hombre vestía de civil, pero tenía porte militar. Su rostro curtido revelaba el estrés acumulado del mando fronterizo. Debía ser el coronel Hartwell, que llegaba antes de lo previsto y sin la fanfarria de una escolta de caballería completa. La hermana Catherine lo recibió en el patio, con un aire cortés pero reservado. Coronel Hartwell, bienvenido a Nuestra Señora de la Misericordia. No lo esperábamos tan pronto. Cambié de planes cuando recibí más información, respondió Hartwell secamente. ¿Puedo preguntar quién más reside aquí? Tenemos 23 niños huérfanos a nuestro cuidado, Gigi versus Origins. También hay varias visitas. El tono de la hermana Catherine se mantuvo neutral, sin revelar nada en la mirada de Hartwell. Recorrió el patio, observando cada detalle con minuciosidad profesional. Tengo entendido que albergan niños apaches. En concreto, a los descendientes del jefe guerrero Lobo Negro. Cuidamos de los niños necesitados, sin importar su origen, dijo la hermana Catherine con firmeza. Esa es nuestra misión y nuestra vocation. Tu vocación podría estar ayudando a nuestros enemigos, dijo Hartwell sin rodeos. Esos niños crecerán como guerreros apaches entrenados según las costumbres de los blancos, y por lo tanto, más peligrosos que los enemigos tradicionales. San Samuel salió de la enfermería cargando a Elise, con Rose acunada en el hueco de su otro brazo. Ver a este hombre blanco cuidando bebés apaches sorprendió a Hartwell, quien arqueó las cejas al reconocer la inusual disposición. Debe ser Fletcher D.O. Hartwell. He oído hablar de tu participación en esta situación. Este es Son. Mis hijas, dijo Samuel con sencillez, sorprendiéndose de la naturalidad con la que le salieron las palabras. Las cuido por petición de su madre. Los niños apaches con padres blancos crean complicaciones, observó Hartwell. Lealtades divididas, alianzas inciertas, el tipo de problemas que conducen a incidentes como el de Pine Valley, el tipo de problemas que se resuelven cuando la gente elige la comprensión en lugar de las suposiciones, respondió Samuel con voz firme a pesar de su creciente ira. Hartwell lo observó durante un largo rato. Pareces muy apegado a estos niños, Fletcher. Ese apego podría nublar tu juicio sobre la situación general. ¿Qué situación más amplia? Los apaches están poniendo a prueba nuestra determinación, dijo Hartwell. Cada concesión que hacemos, cada señal de debilidad que mostramos fomenta más agresión. Estos niños representan precisamente el tipo de compromiso que genera desprecio. Samuel sintió que su ira se intensificaba, pero antes de que pudiera responder, el mismísimo Lobo Negro entró en el patio. El jefe guerrero apache había estado visitando a sus hijas cuando llegó Hartwell, y ahora se enfrentaba al coronel. Con serena dignidad a pesar de estar en inferioridad numérica y en territorio extranjero. Coronel Hartwell, dijo Lobo Negro en un inglés cuidadoso. Soy Lobo Negro, no hablan de mis hijas. A la mano de Hartwell se movió instintivamente hacia su arma, antes de detenerse. Incluso él reconoció lo inapropiado, desenfundar un arma en el marco de una misión Jaffe Duguera. Su momento es oportuno. Tengo preguntas sobre las recientes incursiones en mi sector. Tengo respuestas, respondió Lobo Negro. No ordené ninguna redada. Mi gente no estuvo involucrada en Pine Valley. Tu gente quizá no, pero los guerreros apaches sí lo eran. Tu autoridad sobre todos los apaches parece limitada. El insulto fue deliberado y público, diseñado para socavar el liderazgo del Lobo Negro y provocar una reacción. Samuel vio que el jefe guerrero apretaba la mandíbula y apretaba los puños, pero Lobo Negro mantuvo la compostura. Algunos jóvenes guerreros siguen a otros líderes, admitió Lobo Negro. Hombres que solo creen en la guerra. Yo trabajo por la paz entre nuestros pueblos. Paz a través de la debilidad, dijo Hartwell con desdén. Permitir que familias blancas críen hijos apaches, visitar puestos misioneros, negociar con las autoridades civiles. Estas no son acciones de un líder fuerte. En Samuel ya había oído suficiente. Estas son las acciones de un padre que intenta salvar la vida de sus hijos. Si eso es debilidad, prefiero la debilidad a la fuerza que lleva a familias muertas. Hartwell volvió su atención a Samuel. Familias muertas como las de Pine Valley. Tu enfoque pacífico parece estar causando sus propias bajas. Apaches distintos, dijo Samuel con firmeza. Hombres que se oponen al Lobo Negro precisamente porque trabaja por la paz. ¿Qué excusa más conveniente? ¿Cómo sé que esto no es un teatro elaborado diseñado para meter agentes apaches en familias blancas y puestos de misión? La acusación flotaba en el aire como humo venenoso. Samuel comprendió que a Hartwell no le interesaba la verdad ni la justicia. Puspaba.
justificación para tomar la acción agresiva que ya había decidido. El coronel veía conspiración donde no la había, enemigos donde otros veían posibilidades de paz. En la hermana Catherine dio un paso al frente. Su pequeña figura irradiaba autoridad moral. Coronel, estos niños tienen 3 meses. No son ni espías, son bebés que necesitan cuidados y amor. Son símbolos, respondió Hartwell. Símbolos de la influencia apache en la sociedad blanca. Símbolos de la transigencia que genera debilidad. Miró directamente a Samuel. Le ordeno que entregue a los niños a custodia militar. Serán reubicados en una instalación gubernamental, donde su crianza pueda ser supervisada adecuadamente. Samuel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que había construido, cada vínculo que había forjado, cada esperanza que se había permitido sentir, todo amenazado por la burocracia militar y la paranoia racial. No, dijo en voz baja. Hartwell parpadeó, sin esperar una negativa directa. Disculpe, dije que no. Estos niños se quedan conmigo. Su madre me los confió. Y ahí se quedarán. ¿Estás rechazando una orden directa de la autoridad militar federal? Estoy protegiendo a los niños de un error que perjudicará a todos los involucrados. A partir de ahí, la confrontación se intensificó rápidamente. Hartwell llamó a su escolta, 6 soldados que esperaban fuera del recinto de la misión. Entraron al patio con las armas preparadas, claramente preparados para usar la fuerza si era necesario. Lobo Negro se acercó a Samuel y se dirigió al cuchillo que llevaba en el cinturón. No tomarás a mis hijas por la fuerza. Los atraparé por cualquier medio, respondió Hartwell. Es una cuestión de seguridad territorial. La hermana Catherine se colocó entre los soldados y los 2 hombres que sostenían a los bebés. No se permitirá la violencia en suelo consagrado. No la permitiré. El capitán Morrison llegó en ese momento, atraído por la conmoción, y evaluó rápidamente la situación. Coronel, quizás podríamos hablar de esto en privado. Nada que discutir, capitán. Estos niños representan un riesgo para la seguridad y serán reubicados de inmediato. Con todo respeto, señor, quizá esa no sea la mejor decisión, dijo Morrison con cautela. Estos bebés son hijos de un líder apache cooperativo. Capturarlos podría desestabilizar todo el proceso de paz. ¿Qué es el proceso de paz? Espera. Hartwell. 3 colonos murieron ayer. Ese es su proceso de paz. En acción, Samuel se dio cuenta de que las palabras no resolverían esta crisis. Hartwell había tomado su decisión basándose en el miedo y los prejuicios, no en los hechos ni la sabiduría. Los bebés que sostenía se convertirían en peones de un juego mayor, sacrificando su bienestar individual por conveniencia política. Pero, al mirar a Elise y Rose, al ver sus ojos confiados y sentir su completa dependencia de su protección, Samuel supo que no podía entregarlas sin luchar. Estas niñas le habían enseñado algo que había olvidado en 8 años de aislamiento, algunas cosas por las que valía la pena arriesgarlo todo. A los gemelos lo habían convertido en padre, Lobo Negro en aliado, y la misión lo había integrado a una comunidad. Ya no era el soldado destrozado que se escondía de la conexión humana. Era Samuel Fletcher, el guardián de los niños que representaba la futura posibilidad de paz entre 2 pueblos y lucharía contra cualquiera, incluso contra el ejército de los Estados Unidos, para proteger ese futuro. Retírese, coronel, dijo Samuel con una voz que transmitía la autoridad de una convicción absoluta. Preferirá a estos niños antes que a mi cadáver. La sonrisa de Hartwell era fría como el viento invernal. Eso se puede arreglar, señor Fletcher. Se puede arreglar muy fácilmente. El patio de la misión quedó en silencio, salvo por los suaves sonidos de los bebés y el susurro del viento entre los árboles circundantes. 2 civilizaciones, 2 formas de vida, 2 visiones del futuro se enfrentaban en un espacio medido en latidos, y la distancia entre armas desenvainadas, y en el centro de todo. 2 bebés apaches dormían pacíficamente en los brazos de un hombre blanco que finalmente había recordado lo que significaba estar dispuesto a morir por amor. En el telegrama que lo cambió todo, llegó 3 horas después, llevado por un mensajero de caballería cubierto de polvo que había cabalgado a toda velocidad desde el cuartel general territorial. El capitán Morrison lo leyó 2 veces antes de acercarse al coronel Hartwell, con expresión cuidadosamente neutral, a pesar de la importancia del mensaje. Señor, nuevas órdenes de Washington, dijo Morrison, extendiendo el papel amarillo a Hartwell. Agarró el telegrama y lo leyó. Su rostro se ensombrecía con cada línea. Samuel no podía oír las palabras, pero sí podía ver su efecto en la mandíbula apretada del coronel y en cómo su mano apretaba el papel hasta que lo arrugó. «¿Che?» preguntó suavemente la hermana Catalina. Hartwell levantó la vista, con los ojos encendidos de ira y frustración. El secretario de guerra
ha emitido nuevas directivas sobre las relaciones con los apaches. Se suspenden todas las acciones agresivas a la espera de la investigación del incidente de Pine Valley. Se ordena al personal militar cooperar con las autoridades civiles en las iniciativas de paz. En Samuel sintió un alivio tan intenso que le temblaron las rodillas. ¿Qué significa eso para las chicas? Significa, dijo el capitán Morrison, con una satisfacción apenas disimulada, que la custodia militar ya no es una opción. Los niños permanecen bajo su tutela actual a la espera de una revisión formal al lobo. Negro había permanecido en silencio durante el intercambio, pero ahora dio un paso al frente. ¿Quién ordenó este cambio? Morrison miró a Hartwell antes de responder. Senador Davidson del Comité de Asuntos Indígenas. Al parecer, noticias de los últimos acontecimientos llegaron a Washington, incluyendo informes de cooperación entre apaches y blancos en esta misión. El senador quiere explorar alternativas a las soluciones militares. A la voz de Hartwell sonaba tensa, con furia contenida. Políticos que nunca han visto una guerra fronteriza toman decisiones que provocarán la muerte de buenos soldados. Políticos que entienden que la guerra interminable no beneficia a nadie, respondió la hermana Catherine con firmeza. Quizás sea hora de intentar algo diferente. El enfrentamiento se disolvió lentamente. Las armas se bajaron y la tensión se calmó. Los soldados de Hartwell retrocedieron, evidentemente aliviados. Ninguno de ellos había querido luchar por la custodia de bebés, sin importar su ascendencia. Samuel se dio cuenta de que la línea dura del coronel tenía poco apoyo, incluso entre sus propios hombres. Esto no ha terminado, de Hartwell, con la voz cargada de la promesa de futuros conflictos. Los apaches mataron a 3 familias. Alguien responderá por ello. Alguien lo hará, asintió Lobo Negro. Pero serán los culpables, no los inocentes. El coronel partió con su escolta, dejando tras de sí un aire de cautelosa esperanza. La crisis inmediata había pasado, pero aún quedaban preguntas más importantes sin respuesta. Samuel miró a Lily y Rose, quienes habían dormido durante todo el enfrentamiento, y se preguntó qué clase de mundo heredarían durante las semanas siguientes. La misión se convirtió en un centro no oficial de relaciones entre apaches y blancos. Los líderes tribales llegaron para reunirse con funcionarios territoriales, atraídos por la curiosidad sobre el lugar donde la cooperación había reemplazado al conflicto. Samuel se vio obligado a asumir el papel de mediador. Su posición, única como tutor de los niños apaches, le otorgaba credibilidad ante ambas partes. El primer avance se produjo cuando el jefe Águila Blanca de los apaches mezcaleros visitó a los gemelos, quienes se habían convertido en símbolos de posibilidades. Era un hombre mayo venerado por su sabiduría y respetado incluso por los guerreros más militantes. Su viaje a la misión envió un poderoso mensaje a todo el territorio apache. Estos niños llevan la sangre de 2 pueblos, observó Águila Blanca, sosteniendo a Rosa mientras Samuel alimentaba a Lily. Quizás construyan puentes donde nosotros solo hemos construido muros. Eso es lo que su madre esperaba, respondió Samuel. Quería que vivieran libres, sin estar atados por el odio de generaciones anteriores. Águila Blanca asintió lentamente. Ayana era sabia. Vio que las viejas costumbres de separación absoluta nos destruirían a todos. Sus hijas podrían mostrarnos un nuevo camino. El respaldo del jefe transformó la posición de la misión dentro de la sociedad apache. Otros líderes tribales siguieron su ejemplo y visitaron la misión para presentar sus respetos y conocer el inusual acuerdo. Algunos llegaron escépticos, pero se marcharon convencidos de la posibilidad de una coexistencia pacífica. El rancho de Samuel permaneció vacío durante todo este tiempo. Su ganado estaba al cuidado de vecinos que comprendían la importancia de su trabajo en la misión. Había descubierto algo inesperado, un propósito que trascendía la supervivencia personal. Los gemelos le habían dado una razón para volver a conectar con el mundo, para preocuparse por resultados que iban más allá de su propia seguridad. A las niñas prosperaron en el acogedor ambiente de la misión. Lilith se convirtió en una niña, seria y observadora que lo observaba todo con sus ojos oscuros que parecían absorber cada detalle. Rose era más extrovertida, de sonrisa y risa fáciles, cautivando a todos los que la conocían. Ambas respondían a la voz de Samuel con evidente reconocimiento y cariño, extendiéndose hacia él cuando entraba en una habitación. A la posición de Lobo Negro entre su gente se había fortalecido en lugar de debilitarse. A pesar de las predicciones, la disposición del jefe guerrero a priorizar el bienestar de sus hijas por encima de las consideraciones políticas le había ganado el respeto de los moderados, cansados de los conflictos interminables. Los jóvenes guerreros, atraídos por el mensaje militante de su hermano, comenzaron a reconsiderar sus posturas. Mis hijas han logrado algo que yo jamás podría lograr con discursos ni consejos de guerra, le dijo Lobo Negro a Samuel durante una de sus visitas. Le han demostrado a nuestro pueblo que es posible cooperar sin rendirse en la transformación.
no se limitó a la sociedad apache. Los colonos blancos del territorio circundante comenzaron a ver la misión como una prueba de que era posible lograr relaciones pacíficas. Familias que habían vivido con el temor constante de las incursiones encontraron esperanza en el ejemplo de Samuel Fletcher, un hombre que eligió el amor por encima del odio a pesar de su tragedia personal. El propio gobernador Mitchell visitó la misión 6 meses después del nacimiento de los gemelos, acompañado de periodistas y funcionarios territoriales. La trascendencia política del momento no pasó inadvertida para ninguno de los presentes. Allí estaba el más alto funcionario del gobierno territorial respaldando públicamente la cooperación entre apaches y blancos. Señor Fletcher, dijo el gobernador durante una ceremonia formal, su compromiso con estos niños representa las mejores tradiciones de la hospitalidad estadounidense y la caridad cristiana. Ha demostrado que las acciones individuales pueden transformar comunidades enteras. Samuel se sentía incómodo con la atención pública, pero reconocía su importancia para el futuro de las niñas. El apoyo político les brindaría una protección que la valentía personal no podía garantizar. Para que Lily y Rose crecieran sanas y salvas en ambos mundos, necesitarían aliados en puestos de poder. La ceremonia concluyó con la firma de un acuerdo formal que establecía la misión como zona neutral para la diplomacia apache blanca. Representantes territoriales y tribales se reunirían allí mensualmente para tratar asuntos de interés mutuo. El lugar donde Samuel había llevado por primera vez a bebés moribundos se había convertido en un centro para construir la paz con la que su madre había soñado. Los años transcurrieron con sorprendente rapidez. Los gemelos aprendieron a caminar por los jardines de la misión, a hablar inglés y apache y a moverse con libertad entre los mundos de su doble herencia. Samuel observó su desarrollo con la admiración de quien jamás hubiera imaginado ser padre. Maravillándose de su curiosidad e inteligencia, Lilish se convirtió en una niña reflexiva que podía mediar en disputas entre otros niños con una sabiduría que superaba su edad. Rose se convirtió en una líder nata, organizando juegos y aventuras que incluían a niños de familias apaches y blancas. Juntos encarnaban la armonía que su existencia había ayudado a crear. La propia transformación de Samuel fue igualmente notable. El soldado aislado y destrozado se había convertido en un respetado líder comunitario, consultado en asuntos que abarcaban desde derechos de agua hasta políticas educativas. Su rancho, cuando finalmente regresó, se convirtió en una parada habitual para viajeros que buscaban comprender el milagro del Valle de la Misión. Lobo Negro siguió siendo una presencia frecuente en la vida de sus hijas, enseñándoles las tradiciones apaches y apoyando su educación en la sociedad blanca. El jefe guerrero se había convertido en estadista, utilizando su influencia para prevenir conflictos y promover el entendimiento. Su hermano, Oso Corredor, había huido del territorio tras su caída en desgracia, llevándose consigo a sus seguidores más militantes. En el 5º cumpleaños de los gemelos, la misión organizó una celebración que atrajo a visitantes de todo el territorio. Los jefes apaches se sentaron junto a los rancheros blancos, compartiendo comida e historias mientras sus hijos jugaban juntos en el polvoriento patio. La hermana Catherine, ya mayor pero aún irradiando serena autoridad, ofreció una bendición que abarcó tanto las tradiciones espirituales cristianas como las apaches. Samuel se encontraba apartado de la celebración, observando a Lily y Rose repartiendo dulces a niños de todos los orígenes. Se movían con la gracia natural de quienes pertenecen a todas partes y a ninguna, cómodos en su posición única como puentes entre mundos. Low High Spin, amigo, dijo Lobo Negro uniéndose a Samuel al final de la multitud. Mis hijas son felices, sanas y sabias. Ayanna estaría orgullosa. Ellas han hecho más por mí que yo por ellas, respondió Samuel. Estaba muerto cuando encontré a tu esposa junto a ese arroyo. Estas chicas me devolvieron la vida. Así son los niños, observó Lobo Negro. Toman nuestro dolor y lo transforman en propósito. Acercarse la noche y terminar la celebración. Samuel reunió a las gemelas para su rutina de dormir. Lily y Rose charlaban animadamente sobre los acontecimientos del día, sus voces mezclando inglés y apache con la fluidez de las niñas bilingües. Papá Samuel, dijo Leles, mientras los arropaba en sus camas. La hermana Catherine dice que somos especiales porque ayudamos a las personas a entenderse entre sí. Eres especial, asintió Samuel, pero no por lo que haces por los demás. Eres especial porque eres tú, porque te quieren, porque eres exactamente quien estás destinado a ser. Rose le tomó la mano con ese gesto de confianza que siempre le llegaba al corazón. ¿Nos contarás otra vez la historia de mamá y Yana? Samuel se acomodó en la silla entre sus camas, una rutina que había seguido durante años. Tu madre fue la mujer más valiente que he conocido. Empezó, con voz suave a la luz de la lámpara. Te amaba tanto que estaba dispuesta a confiar en una desconocida para que te mantuviera a salvo. La historia había evolucionado con los años, destacando la valentía y el amor de Ayanna
a la vez que reconocía la complejidad de sus orígenes. Samuel había aprendido que los niños podían manejar la verdad mejor de lo que los adultos a veces imaginaban. Y los gemelos se enorgullecían del sacrificio de su madre y los esfuerzos de su padre por construir la paz. A más tarde, mientras Samuel se sentaba en el porche de la misión observando cómo las estrellas emergían en el cielo del desierto. Reflexionó sobre el camino que lo había traído hasta ese momento. Una simple reparación de una cerca lo había llevado a la obra más importante de su vida. La confianza de una mujer moribunda había transformado su comprensión de lo que significaba ser humano. En los gemelos enfrentarían desafíos al crecer, preguntas sobre identidad y pertenencia que no tenían respuestas fáciles, pero los afrontarían, con ventajas que él nunca tuvo, en una comunidad que los valoraba, líderes que los protegían y la certeza de que el amor podía trascender cualquier barrera a lo lejos. Un coyote llamó a su manada. El sonido se extendió por el valle que se había convertido en el hogar de un sueño imposible hecho realidad. Samuel Fletcher, una vez destrozado por la guerra y el aislamiento, ahora pleno gracias al amor y el propósito, escuchó los sonidos de la noche y sonrió. Ann Lilith y Rose de Fletcher Lobo Negro se convertirían en maestras, diplomáticas y constructoras de puentes. Su mera existencia era prueba de que los enemigos podían convertirse en familia y los desconocidos en un hogar. Se casarían con hombres que honraran ambas partes de su herencia. Criarían hijos que vieran la diversidad como fuerza en lugar de división. Y llevarían el sueño de paz de sus padres hacia un futuro que ni los apaches ni los blancos habían imaginado posible. La cerca que Samuel había ido a reparar aquella fatídica mañana seguía en pie en el límite de su propiedad, pero ya no marcaba la frontera entre mundos. Se había convertido en lo que siempre se supuso que serían las cercas, no barreras, para separar a las personas, sino recordatorios de que algunas cosas merecían ser protegidas, y que proteger a veces significaba abrir el corazón a las mismas personas a las que te habían enseñado a temer. Al final, esa fue la mayor lección que los gemelos le habían enseñado. Aunque los muros construidos desde el dolor podían transformarse en puentes construidos desde el amor, y que las reparaciones más importantes a menudo no se hacían a la propiedad, sino al corazón humano. A continuación tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.